Bueno, como la mañana ha sido muy intensa y ha habido muchos ponentes, en vez de que suban todos, que los que quieran subir que suban y el resto les podéis hacer las preguntas abajo. Para que la cosa sea ágil, voy a permitirme decir unas palabras en el nombre de todos vosotros. Sí, gracias por estar aquí, le agradecemos al Instituto Fernández Vega que nos haya invitado, todas las ponencias han sido muy interesantes, todas esas cosas que vais a decir al empezar vuestra pregunta, pues no lo digáis, para que vayamos al grano. Todo eso ya se da por dicho y lo suponemos que todos estamos de acuerdo, ¿vale? Entonces, nombre, ¿Dónde está Susana? medio, acreditación o en función de qué, y pregunta. Si podéis evitar las reflexiones previas, también mejor. Serán muy interesantes, pero vamos a ir al Susana, no te escondas. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Susana? Que le dejo mi silla y yo me pongo de pie ahí. Vale, pues yo creo empezamos. Y ya hay la primera pregunta, o sea que nada, no hago ni introducción. Al grano directamente. Quería si alguien estuvo en la rueda de prensa del Ministerio, que levantara la mano. ¿No había nadie? ¿Sí? Quería que me confirmarais si es verdad que la rueda de prensa empezó con media hora de retraso porque no aparecía la llave de la puerta del cuarto de sonido. Quería que me comentarais si es verdad que hubo gritos, insultos, peleas, llantos, hasta que apareció el señor con el buzo azul, con la llave, y pudo empezar la rueda de prensa. Y quería hacer una reflexión, que cómo es posible, todos los que estamos aquí hemos estado en una rueda de prensa, como en una rueda de prensa de ese calibre puede haber una chapuza de tal sistema. Gracias. El porqué de la chapuza ni idea, pero lo que has dicho es verdad. O sea, no encontraban la llave del sonido y no se podía empezar. Tampoco aparecía la ministra, o sea que... O sea, le costó... No sé qué era más grave, ¿no? Sé que le costó bajar. Y hubo risas también, aparte de llantos. Sí. Hubo alguna risa floja, pero... Maite. Bueno, hay una cosa que deberíamos tener en cuenta en esto. O estaban mal asesorados desde el punto de vista de la comunicación. O sea, quiero decir que si tú vas a hacer una rueda de prensa de este calibre, aparte de que tenga un soporte técnico, como, o sea, tú eres político, pero tenga un buen soporte técnico, tendrás que trabajar un poco los mensajes que va a dar, aunque sea urgente, y tendrás que tener unos asesores que te indiquen cómo hacerlo, porque ya no solo fue la comunicación verbal, es que la comunicación no verbal que había en esa rueda de prensa era tremenda. Primero la posición de la gente en la mesa, la ministra de negro, de luto, esa cara que... Quiero decir, la cara era como todo transmitía miedo, ¿no? Un poco. Entonces, ahí reivindico un poco el papel de la gente que nos dedicamos a la comunicación institucional, los asesores de comunicación, que ahí deberían haber tenido un papel preponderante, ¿no? Hay unos consejos sobre cómo hacer una rueda de prensa de esta envergadura. Voy a defender a la ministra y lo podéis tutear. Es que había ido vestida de negro al ministerio, no iba a su casa a cambiarse, tampoco tenía un traje ahí para el recambio. O sea, eso no fue... No sé bueno, si tenía oye, o no. a ver, dejemos aspectos... Más preguntas. Estilismo de lado. Más preguntas. Te doy la palabra en un segundo, solamente para decir el tema del tiempo. Me vais a poner al final un reloj en la cara, pero tenemos la organización hasta la 1:05, y es que 5 minutos, bueno, vale, hasta la 1. Por tanto, quedan 45 minutos, seguro que hay muchísimas preguntas, porque además también están llegando por Twitter, por supuesto las iremos dando en orden de levantar mano, pero solamente recordaros, lo que nos hemos preparado aquí, digamos, los contertulios, ya no sé si llamarme, es... No, nada, pasar un... Lo que nos habíamos preparado como decálogo era, lo digo porque lo he tuiteado y si queréis tenerlo a mano, digamos, son las recomendaciones, las 10 recomendaciones que sacó ANIS el 8 de octubre, a los 2 días de ingreso, muy rápidamente, con 5 sugerencias para la Administración sobre cómo debe óptimamente comunicarse en crisis y 5 recomendaciones para los medios. De esas recomendaciones, el tema, habíamos preguntado con el famoso sistema este de voto, que para ello tenéis un mando y nos gustaría saber vuestra opinión, se preguntaba... ¿Se ha dado información transparente o se han evitado rumores? ¿Se está respetando la intimidad? ¿Se están facilitando el acceso a los profesionales especializados? ¿Están los medios ofreciendo información rigurosa? Entonces, tenemos esas preguntas preparadas en caso de que no salgan preguntas de aquí, pero creo que lo prioritario es... Vale, entonces dicho esto, que sepáis que si no salen preguntas, me pongo con el PowerPoint. No, José, primero estaba Luis y luego tú. Venga. Luis Serrano, experto en crisis. Yo ya te presento. Buenos días. Luis Serrano era el jefe de prensa del 112 cuando aquello y ahora soy el director del área de gestión de crisis de Llorente y Cuenca. Susana, eres muy valiente. Susana, vente aquí. Susana, eres muy valiente por estar aquí. Te honra el reconocimiento de errores que has hecho. Y la pregunta es, al que lo sepa, ¿dónde estaba el plan de comunicación de crisis de salud pública que Edelman elaboró, por lo que contó Fran Rosillo en su día, actual director de Spider? ¿Dónde estaba?
¿Quién lo tenía? ¿Por qué no se sacó? ¿Dónde estaba el plan de comunicación de crisis de la propia Consejería de Sanidad? ¿Y quién decidió ese formato totalmente absurdo, en mi opinión, de rueda de prensa con 7 portavoces? Y nosotros qué sabemos. Por si alguien lo sabe, ¿no? O si no en Twitter alguien lo sabe también, que lo tuitee, por favor. A ver, ni idea. Fran Rosillo, si lo Lo oyes. único que sé de aquella rueda de prensa, pero es que no hay nadie aquí que estuviera en el ministerio en aquel momento, es que costó mucho organizarla y costó mucho que saliera la ministra. Eso lo sé, porque me lo dijo gente del ministerio. Ella no quería salir, no se sentía segura. Bueno, se sabe de toda la vida que Ana Mato odia dar ruedas de prensa y solo hablaba para el partido porque es muy fácil. Cuando hablas al partido no te repreguntan. Entonces era genial. Luego se sabe que tiene pánico a eso. Entonces, pues claro, la verdad que la pobre lo pasó fatal y se le notaba que lo estaba pasando muy mal. Quiero recordar que aparte de que una consultora privada tenga un plan de comunicación para la consejería, el Gobierno de España tiene un plan para abordar la epidemia, que además está integrado por muchas patas, entre otras la comunicación, o la constitución de una subcomisión de comunicación con el Ministerio y las comunidades autónomas. Quiero decir con esto que es que hay un protocolo de actuación frente a crisis sanitarias, pandemia, o en este caso era el ébola, que tampoco se aplicó. Y como he dicho antes, este plan lo elaboró el Gobierno de Ana Pastor, porque fue una iniciativa de la OMS como consecuencia de la alarma que se creó con el tema de la gripe aviar anterior, y se aplicó con la gripe A. Entonces, quiero decir que hay herramientas existían. Y por la parte nuestra también tenemos un plan de comunicación que seguimos en todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, lo hemos elaborado nosotros, está vigente más o menos desde el año 2003, y se podía haber puesto en marcha, por supuesto, como siempre. El problema está en que la decisión no estaba por encima de nosotros. ¿Y quién tomó la decisión? Por encima. Sí. Sí, guapa, con Twitter. Sí, claro. Sí. A ver, soy José de la agencia Raíz, quería preguntaros, a mí hay algo que me ha llamado la atención del diputado del Partido Popular, ha dicho que era prioritario salvar a la paciente y que no hubiera contagios. Entonces, ¿dónde queda la comunicación en todo esto, ¿no? Porque también es importante comunicar eso, ¿no? Y comunicarlo bien. Y luego, ¿qué papel tienen los asesores de comunicación cuando se desata una crisis de este calibre, ¿no? No sé si os hacen caso, yo creo que no. Entonces, no sé vuestra experiencia cuál es. En estos casos, ¿planteáis vuestras recomendaciones? ¿La gente de arriba se pasa esas recomendaciones Primero Susana. por allí? O no sé no sé si la comunicación prevalece y lo que digan los asesores prevalece, o los políticos van a su bola. Desde mi punto de vista, lo primero es salvar a la paciente. O sea, eso está en manos de los médicos y del equipo sanitario. La parte nuestra es igual de importante y tiene que ir a la par. El tema de las decisiones políticas o de cuándo se decide que se puede hablar o no se puede hablar ya es otra cuestión. O sea, lo que es evidente y que nosotros sí que comprobamos es que tras la creación del comité de crisis el día 10, el día 14 nosotros empezamos a hacer entrevistas con todos los medios. De hecho, el día 14 nuestro equipo de médicos de tropicales hicieron 50 entrevistas con televisiones solo. O sea, sin contar el resto de radios ni prensa, físicamente en el hospital, que acabaron agotados. A partir de ese día, también el miedo en la sociedad se rebajó un poco, porque además han comunicado bien, fueron muy claritos, y entonces sí que es evidente que en el momento en el que tú tienes a alguien que te cuenta algo, el miedo baja. Hasta ese momento que pudimos hacerlo, pues ya se abrió. José María. Sí, bueno, yo creo que en eso coincidimos todos, que el primer objetivo era salvar a la auxiliar de enfermería y luego, pues, como riesgo de salud pública, que no se contagiase el virus en la población. Eso era el primer objetivo. Desde luego que es también muy importante el no crear una alarma en la población, que yo creo que se informó en todo momento, todo es mejorable y la comunicación y la información se puede mejorar,
pero el día 6, lunes, que es cuando sale la noticia de la infección de la auxiliar de enfermería, la rueda de prensa, que sin entrar en si se podía haber hecho mejor, que estoy seguro que se podía haber hecho mejor, pero el martes por la mañana, a las 9 de la mañana, en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, estaba la directora general de Salud Pública informando sobre el ébola. El jueves la ministra se reúne con todos los portavoces de todos los grupos políticos y se da la información de que se disponía en ese momento. Y de luego pues, los asesores de comunicación, pues el papel de ellos pues, es evidente, es asesorar. Si asesoraron bien, regular o mal, pues yo ahí ya no tengo el conocimiento de qué papel jugaron. Yo quiero responder también. Yo quiero responder porque participé en una crisis como la de la gripe A. Solo una cosa, Maite. sí. Yo quiero que incidáis sobre todo en si cuando se desata una crisis así os hacen caso. Sí. Es decir, sois Sí. expertos en Sí comunicación. nos hacen caso. Nosotros participamos, Y hay instituciones- tanto Mario Bahillo como yo en ese momento que estábamos, además estábamos todavía, permanecimos porque veníamos de la administración anterior y fue también otro acierto, pienso, dentro de la gestión de la crisis, que no nos sustituyesen, porque entra un ministro, sale un ministro, normalmente la gente de comunicación, bueno, pues atrae su equipo y se cambia, ¿no? Y Mario y yo permanecimos en el gabinete de prensa, estuvimos en todas las reuniones decisorias, participando activamente, se nos tenía en cuenta nuestras opiniones sobre el tema, sobre todos los temas clave de comunicación. No solo eso, sino que se creó esta subcomisión con todas las comunidades autónomas con las que mantuvimos hilo directo permanente, con el que se consensuaron con todas las comunidades autónomas, el Ministerio y sus jefes de prensa, mensajes, órdenes de intervención, quién lideraba, si primero salía la ministra, luego los consejeros, qué información daba cada institución. El Ministerio iba a informar de los casos en primera línea y luego las comunidades ampliaban y creo que, bueno, nosotros en nuestro caso, por lo menos, hablo por mi experiencia, sí tuvimos una participación y los medios de comunicación también la tuvieron. Hablemos del ébola. A ver, os voy a pedir un favor. Preguntas breves, respuestas breves. Ana Balseiro, y que cada uno se presente, que no lo hemos dicho antes. Yo quería también decir una cosita, muy breve también, como me piden siempre brevedad, y ya me estoy acostumbrando a esto. Se habla sobre que lo importante en esos días era la salud, ¿no?, de Teresa Romero y que salir adelante. Yo solamente quiero recordar dos cosas, con dos palabras, de cómo actuamos los medios de comunicación cuando se supone que lo importante era el estado de salud de Teresa Romero. Y lo resumo con dos palabras: Excalibur y guante. Ese es el papel de los medios de comunicación en la semana de crisis borrica del ébola. Las dos palabras que marcaron muchos titulares en prensa. O sea, ¿qué es lo importante? Yo lo dejo ahí. Bueno, ¿se oye? Yo soy Ana Balseiro, ahora mismo soy directora de comunicación de una fundación renal, pero bueno, en su momento estuve de directora de comunicación de la Consejería de Sanidad y lo que voy a decir es un poco por mi experiencia en aquel momento. Lo que tú dices, Maite, en tu caso ocurrió así y realmente habéis tenido la suerte de que fuese así y precisamente por eso seguramente la comunicación salió bien. Yo, mi experiencia en aquella época pues también es así, pero no siempre es así. O sea, el hecho de que te hagan o no te hagan caso depende más de la persona que tienes por encima, de que sea algo que esté establecido y que realmente los responsables de comunicación de los gabinetes, de las consejerías, de los hospitales, de los demás, se les escuche. Yo, mi experiencia, yo creo que lo que ocurre es que en el día a día sí se les escucha y son profesionales además muy valorados e incluso a veces hacen trabajos por encima del que les corresponde. Pero cuando llega un momento en el que hay una crisis fuerte y gorda como esta, yo creo que no se les escucha como se debiera. Desde luego, en el caso de la crisis del ébola yo no tengo ni la más mínima duda de que no se les ha escuchado absolutamente nada y de que ellos no han tenido absolutamente nada que ver con el desastre de comunicación que supuso la crisis del ébola. Nada, absolutamente cero. Entonces, yo lo que quería era pediros, como tenemos el powerbote que uno de los puntos del comunicado que sacó ANIS en su momento hacía referencia a eso, a que los responsables políticos, antes de tomar decisiones, escuchen de verdad a sus responsables de comunicación. Y si realmente creéis que esto es importante y va a contribuir o no a mejorar la comunicación,
Entonces, bueno, estaría bueno que de aquí, de este congreso en el que estamos hablando de la mala gestión de la crisis de la comunicación de la crisis del ébola, saliera un apoyo a nuestros compañeros que son los responsables de comunicación y a los que, vamos, en mi opinión personal no se les ha escuchado para nada. Sí, nada, yo simplemente aportar por... que en casos como este hay que hablar mucho de la soledad de los compañeros de comunicación, de la del periodista en su redacción tal, pero de la gente que está metida en esto. En el caso del ébola, por ejemplo, hubo una clara dicotomía Comunidad de Madrid-Ministerio, aparte de otros ministerios, en la que no sabíamos bien a quién dirigirnos. Entonces lo intentábamos y era un efecto rebote. En Madrid te llevaba al Ministerio, el Ministerio te derivaba a otra parte del Ministerio, te devolvía a Madrid. Hubo un día una rueda de prensa convocada por Madrid, a la que fuimos varios, convocó luego otra rueda de prensa del Ministerio, fuimos corriendo de aduana en Madrid al Ministerio y cuando llegamos nos dijeron que no había rueda de prensa, que ya Madrid lo había dicho todo hace media hora. Y la gente que te comenta eso es la gente de comunicación, que no tiene la culpa probablemente. Entonces se llevan broncas, se llevan tal, y eso es probablemente porque no están integrados en el equipo, yo creo, lo suficiente. Al final es la gente que tiene que dar la cara contigo. Y están solos muchas veces, sobre todo con cierta ignorancia de por dónde llevarte, de a quién dirigirte, y eso es lo básico que tienes que hacer desde el primer día. Ya no solo poner un portavoz para que hable con los medios, sino que dentro de tu equipo tengas muy claro a todo el mundo que te llame, medios de comunicación y demás, a dónde te tienen que dirigir y qué puedes decir. Porque a lo mejor tenían que decir, oye, no puedo, ya está, hasta mañana no hay nada más. Pero no sabían qué decirnos, oye, habla con no sé quién, pues voy a preguntar, quizá en Madrid, quizá en el Ministerio. Claro, es que efectivamente, como decía Maite, sí, el Ministerio coordina, pero es que esa coordinación tiene que fluir. Y tiene que fluir luego hacia la consejería, pero luego también tiene que fluir hacia el hospital y tiene que seguir fluyendo. Y ese es el problema. Primero, que no fluye, y segundo, que lo poco que pueda o mucho que pueda fluir es que no se les hace, vamos, no se le ha hecho caso, yo creo. Vale. Había una pregunta de Enrique, no sé si es Enrique Jurado. Más que una pregunta... Sí, perdón, es más bien una reflexión al hilo de los comentarios. A ver, yo creo que los directores de comunicación son puestos que, además de tener que estar regidos por buenos profesionales, son puestos de confianza. Y, por tanto, yo creo que no se puede concluir si en un caso determinado o una crisis determinada el director de comunicación ha sido tenido en cuenta o no. Depende de los casos, porque, insisto, que depende de la confianza que tenga, en este caso, del responsable político, y luego de un segundo aspecto que es muy importante para un director de comunicación. Si la comunicación realmente es un valor estratégico dentro de la política general. Esto creo que es esencial. A mí me parece que es evidente que en la crisis de ébola la comunicación, si es que la vía, primero, no estaba engrasada, primera cuestión, y sobre todo no fueron tenidos en cuenta. Pero hay que decir una tercera cosa. Como soy algo veterano y he investigado algo sobre el tema de las crisis sanitarias, a veces hay asesores que es mejor no escucharles, porque me retrotraigo al síndrome tóxico, a la colza, año 81, y el tema del bichito fue, quizá Flor lo recuerda, fue un comentario antes de la rueda de prensa al ministro Sancho Roth, que le hizo el secretario de Estado. Dice, oye, tú lo que tienes que hacer es decir que esto es como un bichito que está en la mesa y luego se cae. Así que cuidado con los asesores. Tienen que ser profesionales y tienen que tener el respaldo y la confianza del político, y la comunicación tiene que ser estratégico para las organizaciones. Y en este caso creo que no se ha dado nada de esto. Y última cosa, y al hilo de lo que decía David, me ha gustado mucho la segunda mesa redonda porque por primera vez los periodistas, yo al menos, y los periodistas sanitarios, hemos iniciado algo de autocrítica. David ha dicho, lo que ha presidido la primera semana, Excalibur, guante. Marta me comenta, depilación, fotografía inadecuada o inadecuada. Bueno, también reflexionemos y hagamos autocrítica. Los medios, yo creo que tampoco, y los periodistas sanitarios no hemos estado a la altura. Y me callo. Vamos, no puedo estar más en desacuerdo con lo último que has dicho, Enrique. Somos la profesión que más autocrítica hace. Yo no he ido nunca a un congreso médico donde un médico salga al escenario y diga qué mal operé o qué mal lo hicimos. Nosotros cada vez que hacemos un congreso lo decimos. Nos pasamos el día poniéndonos verdes.
no puedo estar más en desacuerdo con lo tuyo. Aparte de eso, bueno, pues el resto estoy bien, pero esta última parte, o sea, es una constante. Yo me acuerdo del Congreso en Madrid hace unos años con la gripe A y nos pasó lo mismo. Y era todo flagelarnos. Estamos todo el día flagelándonos, ¿no? O sea, no puedo estar de acuerdo. Yo solo quería aportar que nos flagelamos, pero quizá nos falta pasar de la teoría a la práctica. O sea, son conversaciones de comedor, que llamo yo, o de lo que sea, o de congreso. Continuamos cometiendo los mismos errores, lo que pasa es que continuamos diciendo alto y claro, que eso sí que estoy con Emilio, que nos cansamos y de hecho a veces nos pasamos de decir que joder, qué malos somos, que no sé qué tal cual, porque lo hacemos un montón. El problema es que a lo mejor no se traduce y ahí ya tendríamos que buscar un poco cuáles son los medios para que dejemos de hacer las cosas que no hacemos muy bien. Volvemos al tema a lo mejor de los editores que comentaba antes David, de los responsables, de nosotros mismos, de la ética periodística que tenga cada uno. Eso ya es más Pepe tiene más el micro, si quieres comentar también como médico, porque ha llegado una consulta, bueno, una pregunta por Twitter de Timerman diciendo, bueno, ¿y qué pasa con los médicos que como fuente acreditada o no empezaron a hablar todos de ébola, sin saber de ébola? ¿No? Yo quiero comentar una cosita antes. Vale, ¿Puedo? vale. Claro, por favor, estás... Brevísimo. 10 segundos, Dos cositas rápidas. La primera es la autocrítica. Es cierto que hacemos autocrítica, claro que sí. Y también es cierto que aquí se queda. Aquí se queda porque lo que tienes es la barrera de quien manda, que es tu jefe, ¿no? Y si tu jefe te dice, son lentejas, son lentejas. Y si te dice, tienes 7 crónicas o 4 páginas o 3 horas de televisión que rellenar, por mucha autocrítica que hagas, también está la nómina. Y eso tampoco lo vamos a olvidar. Es decir, tú tienes una capacidad de acción, de reacción, de crítica, de autocrítica, como lo queremos llamar, hasta un límite. Y te puedes flagelar hasta que te hagas sangre, pero a lo mejor no puedes pasar de ahí porque... Exactamente. Y luego, una cosita sobre los portavoces de comunicación por ejemplo, el Ministerio, Consejería de Sanidad, en este caso hablamos de la crisis de ébola. Yo lo quiero transmitir desde el otro lado, ¿no? Desde el periodista que llama a las puertas del Ministerio, que llama a la Consejería de Sanidad. Y yo creo que en torno a un 60 o un 70% de la información que tú finalmente extraigas va a depender de cómo te filtren la información en ese Ministerio y en esa Consejería de Sanidad. Y me explico. Hay portavoces, jefes de prensa del Ministerio que entienda al periodista como un enemigo, alguien al que, 1, no se le da información, 2, se le manipula la información, o 3, se le miente directamente. ¿Por qué? No lo sé. Puede venir por escalones más arriba, por miedo político, por rédito político, vete tú a saber. La cuestión es que si el responsable de comunicación de un ministerio, de una consejería de sanidad, encima es un tema tan importante como una crisis sanitaria, no transmite transparentemente la información. Me da igual que tú ya hayas decidido antes que se da o que no se da, pero que sea una información correcta. El resultado puede ser completamente adverso. Puede ser una piedra que te caiga sobre tu propio tejado si tú no estás dando al periodista la información. Yo no te digo que tengas que dar toda la información, pero por lo menos una información verídica, correcta, fiable y coherente. Si eso no es así, tú te puedes encontrar que las informaciones que salgan en prensa al final sean contraproducentes. Es mi opinión. Vamos a ver, una cosa respecto a esto. Nosotros en el gabinete, desde luego, como norma, tenemos no mentir. O sea, podemos no dar toda la información o no darla si no podemos, pero desde luego no mentimos. Y en el caso concreto del Hospital La Paz, de lo que se dijo antes de si se hace caso o no, en nosotros se creó el gabinete de crisis, en el minuto 1, por supuesto. El gabinete de comunicación formaba parte de ese equipo, estaba apoyado por el gerente y por todo el equipo directivo. Hemos participado en todas las decisiones, incluso de gestión, que se han tomado, pero la decisión luego ya no es del hospital, está por encima del hospital. Entonces, efectivamente hay que hacer caso, pero en todos los niveles. Pero a nosotros sí nos hicieron caso en lo que es el nivel nuestro de hospital. Y ya está. Bien, un par de cosas. La pregunta que han hecho, yo creo que evidentemente los profesionales de la medicina y de la enfermería y de cualquier profesión sanitaria que esté implicada en el abordaje de una crisis de salud pública tienen que estar incorporados con sus organizaciones en los comités de coordinación a la hora de responder ante esta situación. Y además forma parte de los protocolos que están en el Ministerio desde hace tiempo. Yo quería hacer una pregunta, porque tengo una percepción de este proceso del ébola, información que me llegó y comentarios que me hicieron autoridades de los dos sitios. El problema, o un problema importante, pudo haber sido la falta de confianza entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno y el Ministerio de Sanidad. O sea, se comenta
que la desconfianza entre... Esto es un tema del Partido Popular, perdona, pero es como se ve. La desconfianza sí, es un problema que estuvo ahí y que yo quería saber si lo viviste y así o no, de verdad, ¿no? O sea, un poco porque esto diferencia la gestión de una crisis como la de la gripe A, donde no había problemas de esta naturaleza y donde fue, aparte de que pudiéramos haber sido más acertados o menos acertados, fue más fácil coordinarse. Aquí había un problema de desconfianza del Gobierno con Ignacio, con el presidente Ignacio González, y del Ministerio con el consejero. Y se sentían, yo lo he vivido en el grupo parlamentario con algunos compañeros vuestros y en el Ministerio, se sentían muy mal por las decisiones inadecuadas que estaba tomando, en opinión de la otra parte, la Comunidad de Madrid. Con lo cual, con una falta de confianza, por las razones que sea, entre dos instituciones, el peloteo de la información está servido y eso genera una inseguridad tremenda. No es lo mismo que cuando, aunque cueste mucho trabajo, tú te pones de acuerdo con las comunidades autónomas en quién habla primero, qué se dice, etcétera, etcétera, y eso se sigue, y si se sigue da confianza, que en este caso donde hay dos actores que desconfían entre ellos. Esto me parece un tema a tener en cuenta. Y el segundo elemento es que solamente estaba afectando en una comunidad autónoma. Aunque le diera miedo a toda España, el problema era solamente en una comunidad autónoma y con pocos pacientes, afortunadamente. Con lo cual yo creo que este problema político influyó. Esa es mi opinión. Yo quería preguntarlo. Y una tercera cuestión, porque a la hora de hacer autocrítica reconozco que sois profesionales que hacéis mucha autocrítica y eso está bien. Yo querría introducir un elemento que no es menor cuando la crisis de salud pública es de carácter nacional. Una cosa sois los periodistas expertos en el ámbito de la sanidad y otra cosa son los periodistas en las provincias. No tiene nada que ver. En mi experiencia personal, la capacidad que se tiene cuando ya se saben muchas cosas de todo esto que estamos hablando, incluso de la propia enfermedad, hace que el rigor profesional aparezca mucho en la información. Eso no se ve en las provincias siempre, porque vosotros sabéis mejor que yo cómo están conformados los equipos humanos de los periódicos, de la radio, de los medios de comunicación en el ámbito provincial, con toda la precariedad que hay. Y en muchas ocasiones, aunque se haga muy bien a nivel nacional, en el ámbito provincial se generan muchas dificultades a la hora de transmitir o de generar cierta confianza sobre las informaciones que tienen que ver no solamente con los errores de las autoridades, sino también con la incapacidad, entre comillas, ponerle todas las comillas, de la comunicación en esos ámbitos. No sé cómo lo veis vosotros. Yo, Pepe, te podría contestar un poco al hilo, que yo creo que sí que hubo roces entre Ministerio y Comunidad, que son roces comprensibles a lo mejor de una gestión de política de crisis. Pero es que volvemos a lo mismo. Lo básico en una gestión de crisis es ir todos a una. O sea, primero no discutir y encima intentar no solaparse. Y ya un poco en cuestión más de no tan serio, nosotros cuando hablábamos con la gente que estaba implicada dentro del Ministerio, de la Comunidad, de gente que estaba tal, llegó un momento que te comentaban entre risas que a ver quién caía primero, si el consejero o la ministra. Y aquello parecía una carrera, de verdad. O sea, nosotros nos reíamos, lo hablábamos en off y tal. Y es que yo creo que llegó un punto, que no sé si en las altas esferas, en las bajas o en las medias, realmente Madrid quería que cayera el Ministerio quería que cayera Madrid para que la tensión se fuera más hacia un lado que hacia otro. Esas cosas no llegan luego a publicarse, no llegan a tal, pero hay que tener mucho cuidado para comunicar ese tipo de cosas igualmente. Tú tienes que dar la sensación de que todo el mundo va a una. En una crisis como esta no puede haber un ministerio y una comunidad. En cuanto a tema comunicativo que se solape y en cuanto a tema puramente político y gestor. Eso no puede intuirlo nadie, que puede haber una divergencia en este sentido. Y yo creo que en este caso la hubo. No sé hablar de otras crisis porque no las he vivido tan directamente, pero en este caso sí la hubo. Entonces, de ahí yo creo que sí podemos sacar un claro aprendizaje para la próxima, que espero que no la tengamos prontito. Y una cosita y... Y es un tema que me apunta Maite y que tiene toda la razón del mundo, que es tuyo, lo voy a decir yo, pero es que pensamos lo mismo. Y se llama redacciones semivacías. Se llama que el periodismo es el sector o la profesión que más ha sufrido esta santa crisis, por encima incluso que la construcción en porcentaje. Eso lo íbamos a comentar antes y no nos ha dado tiempo. Efectivamente. Y cuando en una redacción había a lo mejor 5 personas para hacer salud y ahora hay 1,5, pero a esa 1,5 se le exige ir a 5 ruedas de prensa, seguir la información por Twitter, mirar lo que está diciendo la CNN y seguir al ministerio, tal, no sé qué, y encima queremos que tenga las fuentes contrastadas, que saque temas propios, que esa es otra de...
Pues no, somos víctimas de nuestro propio sistema, somos víctimas de una profesión que se ha quedado minimizada y que se le exige igual que antes. ¿Eso qué implica? Que haya fallos. Evidentemente tiene que haber fallos de fuentes no contrastadas, tiene que haber fallos de fiabilidad, tiene que haber fallos de información mal hecha, pero no porque tú seas mal periodista, es que tú tienes 5 temas que hacer en un día. Y eso es un tema que aquí ha pasado un poco, vamos, que no lo hemos hablado, pero que es así, que las redacciones ha quedado en su mínima expresión y que los libros de estilo, ¿verdad, Emilio? En algunas ocasiones se quedan en libro. Exactamente. Luis, ¿alguna pregunta? Sí. ¿Se me oye? Se te oye, sí. Como dice la APM con el hashtag, sin periodistas no hay periodismo, ¿no? Yo quería abundar en lo que acabáis de comentar, lo que ha dicho Pepe, y recordar cómo Ana Balseiro y yo, en el 11M, estuvimos coordinando la información. La maquinaria de gestión de crisis de la Comunidad de Madrid estaba muy bien engrasada. Durante 17 años lo hemos hecho, hemos demostrado que podemos dar información de servicio público porque lo hacíamos en el ordinario y funcionaba en el extraordinario, pero porque hacían caso los mismos responsables políticos y... Bueno, los mismos responsables políticos no, pero los mismos responsables técnicos que había en las decisiones comunicativas en la Comunidad de Madrid, pues al plan de comunicación de crisis que teníamos sobre la mesa y que poníamos en marcha todos los días, y que en este caso, pues no sé muy bien por qué, me imagino que evidentemente por decisiones políticas y por enfrentamientos dentro del Partido Popular y supongo que también entre la Comunidad de Madrid y la Administración Central, pues derivaron en este error, ¿no? Y ese es el problema, el grave problema desde mi punto de vista, no sé si estáis de acuerdo en la mesa, es que no se hace caso a esos planes de comunicación, a esa maquinaria bien engrasada que se tiene y a esas decisiones de los técnicos que asesoramos para la aplicación de esos manuales de comunicación. ¿Queréis responderle o dejamos a Lipio que como presidente responda y cierre porque estamos a los últimos 15? No, le queda tiempo. Quedan 20 minutos. Ah, vale. Como te digo, ¿se ha pasado esto volado? 2:15, menos cuarto. Me había apuntado yo mal. Yo quería hacer una pregunta Es verdad, hasta la 1. a la sala, porque claro, los que estamos aquí de medios somos de medios tradicionales, físicos. Yo creo que en esta crisis además hubo un factor muy importante que fue la interferencia de las redes sociales. Yo creo que en este caso no ayudaron, sino que complicaron más la cosa, pero no sé qué pensáis. Yo sabéis que yo soy bastante reacio ante esas cosas y que tengo Twitter porque hay que tenerlo, no tengo Facebook, soy incapaz de leer un periódico online, yo hoy estoy desesperado porque no he encontrado kiosco para coger el papel, o sea, esas cosas. Pero no sé qué pensáis los demás. Yo comento una entrada y luego os dejo... A mí, en parte, me ayudaron. Yo desde que entré, sobre todo en Twitter, porque yo tampoco tengo Facebook, por ejemplo, en la vida lo he querido tener, pero a mí Twitter me ayuda mucho en mi curro y me ayudó menos de lo normal en el tema del ébola, pero me ayudó sobre todo con pistas. Lo que pasa es que son pistas. Ahí no tenías nada seguro, eran pistas. Eran hilos de los que podías tirar, si tenías tiempo y si tenías capacidad, que no la tuvimos esa primera semana porque fue desbordante. Pero yo creo que te dejan de ayudar en el momento que tú quieres. O sea, yo creo que tú tienes que poner una frontera bastante clara que todavía no la tenemos muy controlada, pero Twitter y las redes sociales es lo que son, pistas. Cosas que están para cazarlas y ver cómo las utilizas. Si luego de ahí tú tiras que efectivamente, como decía antes, la paciente tiene un fallo multiorgánico y te lo crees y tiras para adelante y empiezas a llamar a gente, oye, que está fatal, entonces, pues bueno, te creas una bola de nieve que no tenías al principio. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero yo creo que son más útiles que lo contrario, en principio, ¿eh? ¿Me permitís entonces? Yo sabía por qué me había puesto a -4, porque hay que votar. Y entonces, por eso eran los 15 minutos y tal. Alipio, intervienes y hacemos las votaciones si os parece, ¿vale? Bueno, no sé si alguien más quería contestar al tema este, que me he colado un poco, pero... Sí. Solo una cosa, hemos hecho mucha autocrítica. Yo quería alabar dos piezas que me parecen extraordinarias. El monólogo de Carlos Alsina del ébola me parece una obra maestra del periodismo, os lo recomiendo absolutamente a todos. Son 18 minutos en los que se resume toda la información necesaria. Yo creo que cualquier clase de periodismo necesita que se escuche y se analice cómo se puede hacer gran periodismo en el momento este tan tremendo que se vivió. Y luego otra pieza que salió en El País de Javier Salas, Los charlatanes del ébola. Lamentablemente nos colaron muchísimos goles, gente que decía que se curaba el ébola con agua de mar, con aceite de orégano, con ozonoterapia rectal, con el MMS del cloro. Y es lamentable que nosotros como periodistas nos sigamos colando goles como estos
que demos a la población estos mensajes. Por favor, mucho cuidado con charlatanes, con estos sinvergüenzas, que es tremendo que estos mensajes lleguen a la población y que de verdad que hay gente que se lo acaba creyendo. Enhorabuena Javier Salas, enhorabuena Carlos Alsina, y yo creo que sí, que aprendimos muchas cosas. Gracias. Solamente decir una cosa, a mí me llegó hasta en 15 ocasiones que Teresa Romero ya estaba muerta. Hasta en 15 ocasiones. Sí. A partir de ahí, o sea, como para fiarse. Yo, último apunte, y aprovecho que va a hablar el presidente de ANIS, también me gustaría, y además como tenemos luego un espacio para esto, que nos planteásemos qué papel hizo ANIS y qué papel puede hacer. Quiero decir, porque yo ahí creo que hay mercado, digamos, hay nicho de mercado para actuar como vigilante de la información que se está publicando y, oye, si hay que poner a algún medio colorado y decir, oye, esto no se hace, yo creo que es uno de los papeles de una asociación profesional como la nuestra, y más en temas sensibles como son la sanidad, ¿no? Que obviamente ya sabemos que es crítico. Entonces, creo que también ahí hay un debate que hacer. Yo quiero apuntar solamente dos cosas al hilo de lo que ya se ha estado comentando aquí y que yo también planteo a la mesa porque me parece que merece la pena por lo menos saber cómo está la situación. Por un lado referido a instituciones y por otro lado referido a medios, particularmente medios audiovisuales, televisión de manera muy especial, no solamente la que todos conocemos, también la televisión que se hace en Internet. Respecto a instituciones, cuando surge cualquier alarma, del tipo que sea, también las sanitarias, lo primero que hacemos los que trabajamos en medios es acudir a Internet. Y vamos buscando aquellas fuentes que nos parecen más seguras. En plena crisis, yo estuve mirando la página web de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, cero de ébola, cuando todas las portadas de todos los medios, los informativos de radio y televisión, hablaban del ébola, cero. La página web del Ministerio de Sanidad, alguno de los que estáis aquí habéis oído este comentario por mi parte, es infame. Ya sé que la de ANIS la tenemos que mejorar, vale. Pero quiero decir, buscas información sobre qué está pasando en el ébola y se podría haber aprovechado, en este caso, la página web de la máxima institución sobre salud pública que hay en nuestro país para buscar y tener información fidedigna, con criterio y con rigor científico. No existía. Y a veces, bueno, ibas a una pestañita que te llevaba a, ojo, si eres viajero y te vas a África Occidental, a ver si te encuentras con el ébola y tenemos un problema. Me parece que había que, no sé si desde los medios de comunicación, desde luego aquellos que tienen la posibilidad de trabajar en esto, especialmente los políticos, que hagan algo para mejorar, y también los gabinetes de comunicación, por lo menos que lo soliciten, entiendo yo, que se cambie y se haga una página web adecuada a los tiempos que corren y que no ocurran situaciones como esa que se podrían haber aprovechado, entiendo yo, para hacer una buena información de calidad, con rigor científico y contar de realmente lo que estaba pasando, al margen de tratar con los medios. Y luego una historia que tiene que ver con los medios audiovisuales. Nosotros sacamos dos comunicados, el día 8, ANIS, y el día 12, después de cuando se publicaron las imágenes de Teresa Romero en la habitación y demás, para decir y llamar la atención que el derecho a la información no es absoluto y que prima el derecho a la intimidad, a la propia imagen de los ciudadanos, de los individuos, sobre su vida privada. Y eso no se puede vulnerar. Y nosotros, desde los medios y especialmente desde la televisión, se ha vulnerado de manera, en fin, gratuita. Y yo creo que, vale, que nos desflagelamos mucho, es cierto, pero, hombre, de vez en cuando habrá que llamar la atención para aquellos que tienen la capacidad de decidir, especialmente, que no solemos ser los curritos, para que tomen en cuenta o en consideración la opinión de aquellos que saben del tema y que saben por dónde se va, para que por lo menos lo valoren. Ya no digo que lo vayan a cumplir, pero en fin, claro, como aquí se ha dicho, en este tipo de situaciones muchas veces una crisis sanitaria tratamos de convertirla en un espectáculo informativo, especialmente en la televisión, pues llevamos a personas y vemos que participan personas que no tienen ni la más remota idea de qué es lo que se traen entre manos y se permiten la libertad de opinar con absoluta gratuidad sobre cosas que desconocen. Y entonces vemos contertulios que no saben de lo que están hablando, que hablan de rumores, de, en fin, este tipo de cosas. Yo creo que tenemos una responsabilidad los periodistas para tratar de poder influir en eso. Y no sé si vamos a ser capaces de que eso vaya calando poco a poco y se consiga. Yo creo que es muy difícil, al menos en televisión, pero no sé si la parte de las páginas web institucionales para que se pongan al día y funcionen como los medios online. No sé si os parece suficiente. Yo de la página web puedo decir que lo intentamos, pero la realidad nos superó y por falta de tiempo. O sea, en los gabinetes de comunicación somos los que somos. Yo tengo la suerte de que en el nuestro hay 3 periodistas, hay otros que solo tienen una persona.
solamente con atender llamadas, ir de un hospital a otro, es imposible sentarse a hacer una información, aunque lo queríamos hacer y estaba decidido, pero no fue posible porque luego ya fue saliendo la de la Comunidad de Madrid, la del Ministerio, pero la nuestra se quedó sin hacer por falta de tiempo. Y respecto a la otra parte, la parte de los medios, yo siempre digo en estas reuniones que qué pena que vengamos los periodistas y no los jefes, pero claro, es que no hay nada que hacer. Quiero decir que si ha llegado la hora gracias, la hora de desnudarse, metafóricamente hablando. El mismo problema que tenéis los que estáis trabajando fuera, tenemos los que estamos trabajando dentro. No es una cuestión de profesionalidad, ni es una cuestión de no saber aplicar las cosas, ni de no usar bien el micrófono. Es que por encima de cada uno de nosotros, del gabinete de prensa del hospital, está el gabinete de prensa de la consejería, antes el del SERMAS, ahora ya estamos juntos y entonces solo tienen un gabinete encima. Y nosotros pues cumplimos las instrucciones de la Dirección General de Medios y no creo que a nadie aquí se le oculte esa realidad. Si partimos de esa base, ya casi todas las cosas que estamos diciendo son una declaración de intenciones, pero nada más. O sea, no está en nuestras manos cambiar esas cosas. Nosotros como profesionales que somos, bueno, pues como os pasa a vosotros, vuestro periódico tiene una línea editorial, procuraréis en la medida de lo posible trabajar en aquel periódico que esté más afín a lo vuestro, pero vamos, los tiempos no están como para eso, ¿no? Y en cuanto a lo de la página web, yo no sé, Susana, me sorprende, ¿de verdad os hubieran dejado modificar y sacar toda esa información en la página web del hospital? Hombre, una información general para tranquilizar a la que me población, sorprende agradablemente, digo, sí, porque tenemos unas constricciones tremendas con la página web. En la propia página web del hospital, es decir, una llamadita con una información tranquilizadora, no demasiado exhaustiva, pero sí, pero no, es que no se pudo. Pero la teníamos escrita. O sea, yo vamos, es que creo que no sé, que de esta crisis solamente se puede hablar de verdad diciendo que estamos constreñidos los medios a sus líneas editoriales y los que trabajamos en gabinetes de prensa institucional a la política de comunicación que ya en ese momento en la Administración. Y estoy de acuerdo con Pepe cuando ha dicho lo que ha dicho, vamos. Es imposible. Marisa, hay tres preguntas pendientes. No veo desde aquí, perdonadme, porque yo sin gafas sí sé que estás ahí, pero no puedo decir quién eres. O sea, que preséntate. Y luego tenía Paco preguntas pedidas y no sé si vamos a poder votar. Soy Pedro Barreda, de Castilla y León. Gracias, a ver, yo respecto a lo de las webs, nosotros en julio, creo recordar, ya teníamos información. No es por darnos el pavo, pero es que el problema estaba en que tú te llamaba a cualquier persona cuando fuera crisis, le remitías no a tu web para evitar no para evitar problemas, sino para generar una mayor credibilidad. Le remitías a la gente a las webs, por ejemplo, del CDC y te decían que qué era eso. Lo hablo desde la perspectiva de una autonomía que trata mucho con medios locales. Y vuelvo al tema anterior. Cuando un medio de comunicación está con 5 tíos en una redacción que hace una rueda de prensa primero del consejero de Economía, luego del alcalde, tal, es muy jodido, hablando mal y pronto. Sí, disculpa. Bueno, básicamente, entiendo que problemas que hay estructurales muy graves en la profesión y que se notan y que tienen una repercusión realmente importante en estas situaciones, también deberíamos, y yo insisto, un poco de autocríticas. Es difícil que nuestros mensajes calen en los responsables de las ediciones, pero si no lo intentamos, mal vamos. ¿Hay alguna pregunta o es un comentario? Paco, ¿queréis hacer alguien? No me han hecho ni caso con lo de los comentarios. Sí, Presentaros. Francisco Paco Núñez, 40 días jubilado. Desde hace 40 días jubilado. Sí, tengo una duda, muy duda que no ha surgido aquí. ¿Cuál ha sido el motivo de que en ningún, o al menos yo no haya visto en ningún medio que se haya informado, incluso recurrido a los que probablemente estaban mejor preparados para tratar el tema del ébola, que eran las Fuerzas Armadas Españolas, con entrenamiento muy duro, NBQ y muy preparados, y que no han tenido nunca ningún problema a pesar de estar tratando con enfermos en todos los casos? Es una duda que me gustaría que alguien me pudiera contestar. Muchas gracias. ¿Alguien puede responder o pasamos a votar? Yo podría tirarme un poco a la piscina. O sea, la verdad es que
Va casi, con ese nunca, sí. casi nunca he intentado contactar con defensa o con temas del ejército o militares o tal, pero intuyo que puede ser incluso más complicado que hablar con el Ministerio de Sanidad. Sí, Paco. José Antonio. Entonces, yo no sé si llamo al Ministerio de Defensa en ese caso, Sí, pues a lo mejor se ríen de mí. No sé. José Antonio, mi madre tuvo a bien casarse con un general OTAN, especialista en guerra química, bacteriológica y NBQ, y yo comiendo con él en casa es imposible que me cuente nada. Me dice que me remita al gabinete de prensa del Ministerio y el gabinete de prensa del Ministerio me dice que no me van a poner en contacto con él. Esa es tiene la jerarquía militar perfectamente interiorizada y entonces pues no hay manera. Y yo le he intentado sonsacar, no ya off the record, para publicaciones en las que colaboro y no ha habido manera. Bueno, pues ni con Tamiflu ni en este caso. O si hubiera ese rigor en nuestro sector. Yo solamente decir que efectivamente defensa y el mundo militar es sinónimo de una información muy blindada, ¿no? De ahí no sale nada, está todo muy jerarquizado y tampoco, bueno, pero yo creo que tampoco es verdad que desde los medios recurrimos a ello, pero porque también sabemos que tenemos ahí un muro, o sea, es absurdo intentarlo, vas a perder el tiempo desde el minuto uno. Y aparte yo creo que también los militares tienen una responsabilidad a lo mejor en una operativa de parar el golpe, pues a lo mejor en otro país y tal, no sé qué, pero una vez que un paciente, por ejemplo, está infectado, yo creo que los profesionales a los que hay que acudir son los profesionales sanitarios y que son especialistas en tratamiento de enfermedades infecciosas. Yo creo que ahí es donde está nuestra fuente de información más que a lo mejor un militar. Lo siento mucho, pero es lo que vamos. Sí, seguro que los hay. Sí, pero ¿cuántos militares estaban tratando a Teresa Romero en el hospital? Pues unos cuantos, porque hubo personal que se dio de baja para no quererles atender y hubo que contratar. Pero bueno, como tanta información que no salió en su día y hay gente que sabe y si quiere la compartirá. Una cosa, Irene, de todas maneras yo sí quería decir, los militares están preparados, pero el equipo del Carlos III estaba preparado. Entonces, de hecho, lo hemos comunicado tan mal que todavía hoy se sigue pensando que no estaban formados, que los trajes no eran adecuados y todavía hoy se sigue diciendo. El hecho real es que los profesionales entraron 800 veces a las habitaciones de los 3 pacientes confirmados con ébola y fueron 258 personas las que entraron y se ha producido un contagio. En medicina, sanidad, el riesgo cero no existe y un contagio se ha podido producir. Pero no se saben haciendo las cosas tan mal cuando el resto, con todo lo que han hecho, pues se ha mantenido en una cierta normalidad. Olga, es que entonces, bueno, Fernando me va a matar. Oye, perdonad. Claro, Excalibur no sé qué dice. Bueno. Un minuto, ¿me dejáis? Es que después de mucho hablar, creo que hay una propuesta que quizá debía hacer la ANIS al Ministerio y muy en serio. Y es que elaboren de verdad un plan de comunicación para cuando surja, porque otro ébola puede surgir en cualquier momento. Y si surge en Extremadura o surge en Canarias, imaginaros, ¿por qué no instan a ANIS a que elaboren un plan de comunicación elaborado por el Ministerio, pero para ámbito nacional, no para Madrid? Podría ser una tarea de la ANIS. Yo juraría que lo hay, ¿no? Pero se queda en un papel. Lo he dicho antes, el plan de abordaje de pandemias, que sirve para el ébola, contempla la parte de información, o sea, de comunicación de información. Luego lo llevas al terreno y hay cosas que hay que ir adaptando, pero ya hay un punto de partida. Otra cosa es que desde ANIS, ¿vale? Otra cosa que quiero decir, se aborde con las administraciones sanitarias y con los medios de comunicación, en este caso no, pues lo que hemos dicho, no, a lo mejor no los compañeros de a pie, a lo mejor hay que verlo con otra instancia. Un proceso de responsabilidad social de los medios frente a este tipo de informaciones. Eso sí, yo creo que sí, eso procede. Oye, Fernando. Está publicado, el plan de prevención está publicado en la web del Ministerio de 2006. Es que nos están echando ya. ¿Queréis seguir? Se acabó. Que nos van a apagar el micrófono, que es lo siguiente que queda ya aquí. Y tenemos que votar. Que me hace mucha ilusión. No se puede votar ya. O sea, ha sido un plan. No se puede, no hay tiempo. No, lo que buscaremos con la organización es poder, al final, el último día,
No hay tiempo. No. Llevo diciendo de votar desde hace 15 minutos y van entrando preguntas, no puede ser. No puede ser porque es una falta de educación frente a los siguientes ponentes, la siguiente mesa y tal. Pero vamos a intentar que entren esas preguntas que ocupan 15 minutos en algún momento del programa, pero no ahora porque hay una mesa esperando y de verdad que me están avisando desde hace 15 minutos, ¿vale? Yo creo que es lo que procede, no ha podido ser, ha habido más aquí debate, más preguntas, ya lo dije que mientras hubiera preguntas de aquí pues no habría las preguntas que estaban preparadas. De todas formas, gracias a vosotros, gracias por las preguntas y gracias a los que el PowerPoint que lo habían preparado, que me habían explicado todo, el verde, cómo funciona, etcétera, ¿vale?